No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Es muy complejo hablar de Jesús. Es un tema muy sensible y no es para menos. Es quizás uno de los personajes más controversiales de la historia de la humanidad. Entre sus fans, sus haters y sobre todo las muchísimas interpretaciones distintas que hay acerca de qué es lo que quiso decir este señor y cómo se supone que tenemos que interpretarlo. No hay un consenso para esto, ni siquiera dentro de su religión, que es el cristianismo. Siempre hay alguien que se va a ofender, pero como una persona que pasó 12 años de su vida en una escuela católica, me considero con la suficiente experiencia en el terreno para al menos brindarles mi perspectiva al respecto. I'm listening. Acercándonos a este día tan especial que es el cumpleaños de una persona que vivió hace 2024 años, llamada Jesús de Jesús, Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Señor. You are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine, change my water into wine. Siempre que he mencionado a Jesús en mis redes sociales, he generado una gran controversia porque parece que mis visiones al respecto no son las más aceptadas, sobre todo por la gente que practica alguna versión del cristianismo. Y esto no me pasó solo de grande cuando empecé a hablar de este tema en internet, sino que me pasó justamente durante estos 12 años de mi educación católica. Y eso fue realmente una sorpresa para mí cuando era chica, porque yo era muy fan de las cosas que decía Jesús. Me encantaba leer los evangelios, disfrutaba muchísimo de las enseñanzas, particularmente el Sermón de la Montaña, una que al día de hoy sigue siendo de mis favoritas, y sobre todo disfrutaba muchísimo las actividades solidarias que hacíamos en el marco de esta religión, como por ejemplo ir a ayudar a comedores, ir a enseñar matemáticas a chicos con menos recursos, todo tipo de actividad que involucrara poner el cuerpo para ayudar concreta, materialmente a otro ser humano, me parecía alucinante y algo sobre todo muy alineado y central con las cosas que decía Jesús en todos los materiales a los que yo tenía acceso. Pero resulta que con los años me di cuenta que este amor por la solidaridad, por ayudar al prójimo y mi rechazo a la parte más conservadora y quizás más moralista de la religión no me hacían católica, sino que me hacían de izquierda. ¿Cómo? Entonces, en ese momento, para mí lo más sensato fue alejarme de la religión por completo, porque si bien yo percibía estos mensajes que siempre fueron muy importantes para mí, sobre todo en mi formación, eso, imagínense que este cerebrito desde los 4 años está yendo a catecismo. Entonces, están ahí metidas profundas las enseñanzas de Jesús, pero en mi adolescencia, frente a esta hipocresía que empecé a percibir de no tanto amar al prójimo, sino fijarse qué está haciendo el prójimo con su vida sexual o con ideas como que los pobres son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente y demás, me hicieron encontrar a la religión en su totalidad algo que no era para mí. Entonces transité muchos años un ateísmo, pero con los años he vuelto a retomar sobre todo los textos y las escrituras de esta persona llamada Jesús. Y puedo decir sin lugar a duda que soy fan y que es una parte muy importante de mi espiritualidad. Jesús es realmente una figura muy multifacética y hay tantas interpretaciones como cristianos, creo, si bien algunas son más rígidas y más fundamentalistas. Creo que hay realmente en la historia del cristianismo muchísimas visiones acerca del mensaje de Jesús. Y es medio un elige tu propia aventura, aunque muchas veces, últimamente sobre todo, los más vocales son los conservadores, como por ejemplo mi no tan querido Jordan Peterson, que es un filósofo canadiense, que en los últimos años apareció como un dueño de un nuevo cristianismo conservador, que destripa completamente al cristianismo de sus cualidades de justicia social para convertirlo en una búsqueda más bien individual y vertical de yo con mi fe y con Dios, llevándolo a reinterpretar todo lo que dice Jesús para anular por completo cualquier acto de justicia social con el prójimo o con quienes menos recursos tienen, llegando hasta, por ejemplo, decir que el Sermón de la Montaña no se refiere a los pobres, sino que se refiere a
una cuestión del orgullo, lo cual yo no voy a desmentir ninguna visión del cristianismo. Creo que lo interesante también es que todas estas visiones convivan, pero muchas veces quienes tienen esta visión más individualista, más liberal, podríamos decir, sí suelen rechazar muy firmemente la otra visión, que es justamente la de la justicia social. Y no es que yo estoy diciendo acá, Jesús decía que había que ayudar a los pobres, sino que hay una larga tradición dentro del cristianismo, como por ejemplo San Agustín. En su Salmo 147 dijo: las cosas superfluas de los ricos son las necesarias de los pobres. Se poseen bienes ajenos cuando se poseen bienes superfluos. Oiga. Después tenemos, por supuesto, el caso de San Francisco de Asís, que quien deja su vida de comodidades para dedicarse 100% a ayudar al prójimo y a llevar esta visión de la palabra de Jesús a más personas. Y acá en Latinoamérica tenemos también la tradición de la teología de la liberación, que fueron los curas que en los años 50 hicieron una lectura marxista que literalmente llevan a la práctica para luchar contra la violencia y la opresión y la desigualdad. Quiero aprovechar esta oportunidad de la Navidad para profundizar en los que para mí son los valores posta de Jesús, o al menos mis interpretaciones favoritas, en honor a esa persona que supuestamente cumple años hoy, pero no hay real forma de saberlo, ya que es un símbolo, que sea el 25 de diciembre, pero no es menos importante porque simbólicamente sí creo que es un día que está cargado de valores que están buenos, que para mí sí tienen que ver con la justicia social y sobre todo que tienen que ver lisa y llanamente con ayudar al prójimo. No puedo hablar de Jesús y sobre todo de mi reconciliación con Jesús y con el cristianismo sin hablar de uno de mis artistas favoritos, quizás el mejor artista del siglo XX, sí, porque es mi video y puedo decir lo que yo quiera. Y para mí el mejor artista del siglo XX es Pier Paolo Pasolini, un poeta, periodista, director de cine italiano que era comunista, gay y cristiano. Los comunistas lo odiaban por gay, los cristianos lo odiaban por comunista. Era una persona que estaba al margen del margen y yo creo que eso le permitió tener una visión muy lúcida de lo que significó la figura de Jesús. Una de mis películas favoritas de Pasolini es Teorema, que si no la vieron se las recomiendo que pongan pausa a este video y vayan a verla, o pueden verla cuando termine el video, pero mírenla. Es una película rara, no es una película muy dinámica, creo que se hablan 5 frases en toda la película, pero la trama central, y sin spoilear, tiene que ver con la pregunta: si Jesús viniera a tu casa en este momento, ¿te la bancás? Tiene mucho que ver con la moral burguesa y lo que Pasolini percibía como una disociación de la sacralidad del cristianismo en esta vida burguesa conservadora que va a misa y que cumple con los ritos de la fe, y lo que se llama el aspecto tropológico de la religión, que es como la doctrina de conducta moral, pero no tiene ninguna vivencia real de el éxtasis religioso que también está en el centro del cristianismo. Es una película picante, no se la recomiendo a personas que tengan una relación sensible con el cristianismo y no puedan ni siquiera sopesar otras visiones o interpretaciones, porque es una versión bastante intensa, bastante erótica de la experiencia religiosa y para mí es alucinante porque es una visión totalmente libre, muy creativa y sobre todo que cuestiona esta moral que le saca al cristianismo su componente social para dejarlo solamente como una relación con un ser superior y sobre todo más bien con una garantía de cielo, de perdón, que se obtiene más bien a través de la fe que de las obras que realizamos en el día a día. Y es más como una costumbre o una cuestión identitaria que una experiencia verdaderamente religiosa, siendo religión la unión con lo demás, con el todo. Pero quizás la película más reveladora de Pasolini en relación a Jesús es el Evangelio según San Mateo, que ya de por sí es el evangelio más social justice warrior de Jesús, que realmente es muy difícil leerlo, o sea, abrirlo y leerlo, más allá de la interpretación teológica, más allá de cualquier biribiri que se le quiera construir encima. Si uno lee el Evangelio de San Mateo, dice: hey, me parece que habla de justicia social.
bastante. Y la película El Evangelio según San Mateo de Pasolini, que simplemente es una colección de frases del Evangelio según San Mateo, actuada maravillosamente por gente que no eran actores, sino que Pasolini eligió y invitó a actuar en su película. Creo que verlo de principio a fin, si uno realmente piensa que el cristianismo no tiene nada que ver con la justicia social, mínimamente te hace preguntártelo un poco. Y sobre todo creo que una de las cosas más interesantes de esta representación de Jesús y de la figura de Jesús en general es su humanidad y no su perfección divina. Sobre todo es una persona que tiene miedo, que siente ira, que se deja afectar por las cosas que ve, que entra al templo y tira todo y dice, no es por acá, amigo. Y yo creo que esa experiencia total de estar vivo, de dejarse conmover por la injusticia, por la hipocresía, es muchas veces lo que más se castiga desde la moral conservadora, sobre todo de estos colegios católicos como el que fui yo, en los que la diferencia, la emoción, la afectación, todo lo que se saliera de la norma y de este aspecto tropológico más moral, era castigado y buscaba erradicarse a través de la culpa, la vergüenza y otros dispositivos de la cultura cristiana, que sobre todo buscan normalizar y buscan que a través de este miedo a ser diferente, miedo a ser castigado, te quedes en ese molde y no te dejes afectar por la vida. Esa es mi interpretación. Y bueno, esto nos lleva un poco también a la Navidad, que yo creo que culturalmente la Navidad, más allá de que celebra el nacimiento de Cristo, tiene muchos de estos temas en sus discursos, en sus narrativas, sobre todo, bueno, Papá Noel, una persona que te mira todo el tiempo y que sabe si te portás bien o mal y te va a premiar o castigar en función de si te portás bien o mal. But now, I want you to remember to stay good boys and girls. But if you're bad boys and girls, your name goes in the bad boys and girls book. And I'll bring you something horrible. Pero sobre todo me parecen muy interesantes las películas y las historias en relación a Navidad que también suelen rescatar estos valores de lo social, de ayudar al prójimo, de dar la otra mejilla. Y una en particular que me parece que lo da todo y que es un poco la narración navideña definitiva es una canción navideña de Charles Dickens, que es la historia de Ebenezer Scrooge, que es un viejo capitalista, que es malo, es muy malo. Es malo con sus empleados, es malo con la gente, es avaro, es miserable, quiere quedarse con mucha plata todo el tiempo, explota a sus empleados para tener más ganancias. Bueno, una serie de comportamientos que es visitado en la Nochebuena por 3 fantasmas. El fantasma de su pasado, de su presente y de su futuro, que le muestran básicamente que esa vida que está eligiendo vivir no es la óptima. Que primero que no lo quiere nadie, segundo que está haciendo mucho daño y que se replantee si quiere vivir así, efectivamente. Y le meten miedo también de que nadie verá su entierro, que nadie lo quiere, los ricos no entran en el reino de los cielos, ¿usted me entiende? Y Scrooge se levanta transformado, casi con una epifanía cristiana, con el espíritu de Cristo en su corazón, y empieza a hacer obras de justicia social, de ayuda al prójimo, de ayuda a los que menos tienen. Y me parece que es una historia que cristaliza bárbaro los principios que yo veo, al menos en el Evangelio, en los Evangelios, que Jesús trataba de comunicar, que para mí tienen que ver con la justicia social, como quieran llamarla, interpretarla. Gente que dice, no, justicia social es un concepto marxista. Bueno, llámenlo como quieran. Ayudar al prójimo, igualdad de oportunidades, no acaparar riqueza, no robar, no explotar al prójimo, no estafar, no mentir, etcétera, etcétera, etcétera. Esa clase de cosas. Obvio que la Navidad es un Frankenstein cultural emparchado con cosas robadas de acá, de allá. Hay un poco de mitos griegos, un poco de religiones de otros lados del mundo, pero en el centro de esta tradición que tiene tantas interpretaciones y sobre todo
este impulso de consumismo desquiciado de comprar regalos para todo el mundo y comprar un montón de sidra y pan dulce, que tampoco me quejo, me parece que no está mal. Está esta idea de celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. No es poca cosa. Y si el Hijo de Dios dijo todas estas cosas, que por suerte muchas están incluso registradas fuera de los evangelios canónicos, hay muchísima documentación histórica acerca de otras cosas que quizás dijo Jesús que no están compiladas en estos 4 evangelios canónicos, hay muchísima investigación al respecto, y creo que cercenar de la Navidad, de la práctica del cristianismo, incluso de la simpatía por el cristianismo o del cristianismo cultural, como dice mi amigo Elon Musk, no está bien, no está bueno, porque está ahí ese mensaje. O sea, uno puede tratar de fingir que no y que en realidad es solo yo con Dios y con el que me confiesa y con mi iglesia y no tengo que encargarme de ningún pobre ni de la justicia social del mundo, ni que me tiene que importar mucho la igualdad. Y yo creo que está bueno al menos intentar practicar estos valores, sabiendo que una persona no tiene el poder de terminar con toda la desigualdad, pero sí sincerarse acerca de qué significa realmente amar al prójimo sin la hipocresía que viene muchas veces con este código moral que quizás es amar al prójimo salvo que seas gay o amar al prójimo salvo que seas comunista y demás.